Los jóvenes se van a quedar aquí esta tarde, todos los jóvenes, así que póngase feliz, amén. Muy bien, abra su Biblia por favor en primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a dar lectura, hermanos, versículo 27 y versículo 28. Quiero hablar acerca del tema, hermanos, la oración en la vida de nuestros hijos. Creo que todos, ¿verdad?, los que estamos aquí, tenemos esa carga, especialmente los que estamos ya casados, con nuestros hijos. Cuán importante es la oración en la vida de nuestros hijos. Y es lo que quiero que meditemos en esta noche, hermanos, acerca de ese tema, la oración en la vida de nuestros hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a dar lectura versículo 27 y versículo 28, dos versículos nada más. Ponemos de pie, si no puede por salud no se preocupe, leemos estos dos versículos, vamos a hacer una oración y tendremos la enseñanza. Dice la palabra de Dios, todos juntos, ¿listos? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Una vez más, ¿listos? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por traernos con bien. Venimos, Señor, delante de su presencia, reconociendo, Señor, su grandeza y al mismo tiempo reconociendo nuestra necesidad de usted. Gracias por ser nuestro Dios. Y ahora, Señor, le pedimos que usted nos guíe, nos dirija a través de su palabra en cuanto a este tema, la oración de nuestros hijos. Como padres, siempre, Señor, tenemos la preocupación en nuestras vidas por la vida de nuestros hijos. Queremos darle gracias por cada uno de nuestros hijos. Y aquí hay hermanos, o habemos hermanos que, Señor, tenemos nietos. Oramos por ellos. Ayúdenos, les necesitamos. Gracias, porque reconocemos, Señor, que nuestros hijos es una bendición, pero también una gran responsabilidad, y que un día, Señor, daremos cuentas de lo que hemos hecho con ellos. Que su palabra nos dé la convicción de orar todos los días por nuestros hijos. Que no pase un solo día en el cual no vayamos delante de su presencia orando, intercediendo por cada uno de nuestros hijos y nietos, si hay. Perdónenos, Señor, las veces que no lo hemos hecho. Algunas veces por ocupaciones o tantas cosas, afanes. Perdónenos. Y ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? La oración en la vida de nuestros hijos. Ser padre es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Y un día nosotros daremos cuenta a Dios de nuestros hijos. Si hay algo en esta vida que es, hermanos, no es fácil ser un buen padre. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí podría decir, yo he sido un buen padre, porque siempre hay áreas en la vida, aunque no digo que somos malos padres, pero siempre hay áreas en las cuales hay, hermanos, lugar para mejorar como padres. Pero también, hermanos, reconocemos como padres que es una labor tan ardua que nosotros no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y jóvenes, ustedes ahora están jóvenes, pero un día, ¿verdad? Un día ustedes van a casarse. Un día, si Dios, ¿verdad?, les permite, van a tener una familia. Ustedes necesitan escuchar esto también. Dice nuestro pasaje, aquí vemos la vida de una mujer llamada Ana.
Esta mujer en una ocasión hizo una oración, en los versículos anteriores, hizo una oración a Dios. Si quiere ir conmigo, versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido. Estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Escuche, ella con amargura de alma, ¿qué hizo, hermanos? Ana oró a Jehová. Quizás aquí, hermanos, hay hijos que han sido respuesta a la oración de los padres. Quizás aquí hay hijos que los padres no oraron, pero Dios les dio a los padres la bendición de venir a este mundo. Pero en el caso de Ana, en la vida de Samuel, hermanos, hubo una madre que oró a Dios amargamente, apasionadamente, fervientemente. Pidió a Dios: Señor, si tú me das un hijo. Y dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y luego, hermanos, Dios contesta la oración de Ana. Y en el versículo 27, mira el corazón agradecido de Ana y dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Déjenme hacer una pregunta, hermanos. Ana oró antes del nacimiento de Samuel, pero yo tengo la convicción, yo creo, hermanos, que Ana oró, ¿verdad? El corto tiempo que Ana lo tuvo. Dice que cuando lo hubo destetado, lo llevó, ¿verdad?, al templo ahí y lo dejó al cuidado de Elí. Durante ese corto tiempo, yo me imagino a Ana orando a Dios: Señor, bendice a este niño, Señor, cuida a este niño, usa a este niño. Y luego, hermanos, va y lo deja ahí al cuidado de Elí. Y Ana regresa a su casa. Yo, hermanos, creo que Ana seguía orando por este niño. Porque, hermanos, Samuel llegó a ser un hombre usado por Dios, pero mucho tiene que ver en la oración de los padres. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Ahora lo dedico a Dios. ¿Cuánto necesitan las oraciones de los padres los hijos? Pregunta es, hermanos, ¿por qué orar por nuestros hijos? ¿Por qué orar por nuestros hijos? Los hijos necesitan la oración de los padres. El corazón de los hijos deben estar conscientes de la difícil labor que tenemos. Podemos esforzarnos como padres en este trabajo, pero si añadimos, hermanos, la oración, será muy refrescante a la vida de un padre. Pero si no añadimos la oración a la vida de nuestros hijos, será muy frustrante, hermanos. Si aún orando muchas veces, hermano, los hijos toman malas decisiones. Si aún orando muchas veces los hijos, hermanos, no hacen lo que es correcto. ¿Cómo necesitamos la oración en la vida de nuestros hijos? Pero gracias a Dios por la oración, hermanos. Qué preciosa herramienta tenemos. El ir delante de Dios y orar como lo hizo Ana. Fue al templo y dice que ahí derramó su corazón, oró, ¿verdad? Lloró fervientemente, pidió a Dios: Señor, dame un hijo. Dios le concedió esa petición. Y luego, hermanos, qué bendición vino a ser Samuel a la vida del pueblo de Israel. Samuel fue un juez y un profeta en el pueblo de Israel. Samuel fue un hombre muy respetado dentro del pueblo de Israel. Samuel fue un hombre muy íntegro delante de Dios y delante del pueblo, hermanos. Dice la Biblia que cuando Samuel llegó a ser un hombre ya anciano, fue al pueblo y le dijo: si en algo yo les he defraudado, yo les he robado, que díganmelo. Y sabe, ninguno se atrevió a decir. Dijeron: nunca nos has defraudado, nunca nos has fallado. ¿Qué hombre fue Samuel? Pero sabe una cosa, una vez más, hermanos,
yo creo que las oraciones de su madre, y yo creo que también a lo mejor el canal, su padre, tuvieron mucho que ver en la vida de Samuel. Volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué debemos orar o por qué orar por nuestros hijos? Y quiero dar algunas razones en esta noche. Yo creo que todos los hermanos ya aquí adultos tenemos hijos. Primera razón, hermanos, ¿por qué orar por nuestros hijos? Número uno, debemos orar porque sin oración no recibiremos lo que queremos para nuestros hijos. En este caso, volviendo una vez más, hermanos, al versículo 9, Ana, hermanos, era estéril, Ana no tenía hijos, Ana era afligida y ella deseaba tener un hijo y ella oró a Dios y Dios le concedió. Si ella no hubiera orado, ella no hubiera tenido hijo. Entonces, ¿por qué orar por nuestros hijos? Debemos orar porque sin oración no recibiremos lo que queremos para nuestros hijos. Dice el versículo 10 una vez más, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar o dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, Samuel vino como un pedido de oración a Dios. Claro, todo está bajo la voluntad de Dios, pero Dios, ¿verdad?, nos dio en la oración. La oración es un medio para nosotros ir a Dios y pedirle. En otras palabras, Samuel fue un pedido a Dios de su madre. Si tú me das un hijo, Señor. ¿Qué dice Mateo 7:7, hermanos? Usted lo sabe de memoria. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, en primer lugar, ¿por qué orar por nuestros hijos? Porque sin oración no recibiremos lo que queremos para nuestros hijos. Ahora, note, hermano, que debemos trabajar con ellos, lo que ya hemos, ¿verdad? Porque es lo que nosotros creemos, porque sí, vamos a orar por ellos, pero también tenemos que trabajar con ellos. ¿Qué desea usted para sus hijos? Yo creo que todo padre desea que sus hijos anden en el camino de Dios, que sus hijos sirvan a Dios, que sus hijos sean buenos muchachos. Y son buenos deseos, hermanos. Tenemos que llevarnos a Dios en oración. Y tenemos que ayudar a que ellos puedan servir a Dios, a que ellos puedan ser buenos muchachos. Lo que usted le quiera para sus hijos. Pedid y se os dará. Yo quiero que mi hijo sea un buen hijo, pero yo no oro. Yo quiero que mi hijo sirva a Dios, pero yo no oro por ello. Tenemos una pregunta, hermanos. ¿Por qué oramos por nuestros hijos? ¿Cuáles son las peticiones de oración por nuestros hijos? Usted lo sabe y Dios lo sabe. Yo creo que la petición apremiante es que ellos amen a Dios. Si ellos no han entregado su vida a Cristo, que entreguen su vida a Cristo. Si ya entregaron su vida a Cristo, que sirvan a Dios. Amén. Y que anden en sus caminos. Y hermano, después, cuando un joven, un hijo busca a Dios, sirve a Dios, Dios le guiará en su caminar. Dios, hermanos, todo le irá bien. Créalo, porque la Biblia nos enseña. Esa debería ser nuestra oración. ¿Por qué orar por nuestros hijos? Dije, porque sin oración no recibiremos lo que queremos para nuestros hijos. Cuán importante es la oración en la vida de nuestros hijos. Pero déjeme darle otra razón, hermanos. ¿Por qué orar por nuestros hijos? En segundo lugar, debemos orar porque el no orar por nuestros hijos es pecado. Porque el no orar por nuestros hijos es pecado. Primer libro de Samuel, vamos un poquito adelante, capítulo 12. Aquí vemos ya en el caso de Samuel. Samuel ya siendo, ¿verdad?, un líder espiritual en medio del pueblo. Y el pueblo se acerca a Samuel y le hace una petición. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice la palabra de Dios.
de esta manera. Déjenme leer en el versículo 21 o 22 para poder entender. Dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Estoy en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Y mire lo que dice Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Se da cuenta, hermanos? En el versículo 19, mire lo que le dice el pueblo. Entonces dijo el pueblo a Samuel, ¿está ahí conmigo? Ruega tú por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Se acerca el pueblo y le dice a Samuel: Samuel, ruega tú a Jehová por vosotros. Por favor, Samuel, hemos cometido, aparte de todos los pecados que hemos hecho, hemos cometido otro error de pedir rey para nosotros. Y luego mire la respuesta de Samuel, hermanos. Samuel dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y la segunda parte dice Samuel: antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, en segundo lugar, hermanos, debemos orar por nuestros hijos, porque el no orar por nuestros hijos es pecado. Samuel era el líder espiritual del pueblo. Una de las responsabilidades de Samuel, ¿verdad?, era un juez, pero también, hermanos, era un profeta de Dios. Era velar por el pueblo, instruir al pueblo en el camino de Dios. Y Samuel oraba por el pueblo, a tal punto que Samuel tenía la convicción en su corazón que si él no oraba por el pueblo, Samuel estaba pecando delante de Dios. Y Samuel le dice a la petición del pueblo: lejos sea de mí, nunca eso acontezca. Dios me libre de que deje de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hermano, y el pueblo era un pueblo no muy dócil, el pueblo de Israel. Qué convicción de Samuel. Como padres, hermanos, si nosotros oramos por nuestros hijos, nosotros estamos pecando delante de Dios. Lejos sea de mí, dijo Samuel, lejos sea de nosotros el no orar por nuestros hijos, nietos. Nuestra oración al comenzar, hermano, debería ser comenzando por nuestros hijos. Señor, cuida a mis hijos. Ten misericordia de mis hijos. Ayuda a mis hijos, Señor. Protégelos. Guíalos. Que anden en tus caminos. Y si de repente uno anda descarriado, Señor, toca el corazón para que regrese a los caminos. Y si no ha hecho una aprobación de fe, Señor, toca el corazón. Hermano, a unos chiquititos debemos orar, Señor, que ese niño crezca en el conocimiento de tu palabra y que cuando llegue a una edad, él pueda tomar una decisión de entregar su vida a Cristo. Desde chiquito tenemos que orar. Ana, desde que no podía tener hijos, empezó a orar a Dios por un hijo. Y cuando Dios le dio el hijo, seguía orando por ese hijo. Y cuando lo fue a dejar a Elí, seguía orando por ese hijo. David oraba por sus hijos, porque Salomón, ¿verdad?, él me instruía y qué cosas. Cuando Dios le dijo: hermanos, ¿qué quieres a Salomón? ¿Qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras. Su padre le decía sabiduría en Proverbios, sabiduría, sobre todo tus pertenencias, busca la sabiduría. Y él pidió, porque había un padre que le instruyó, había un padre que oraba por él. Timoteo tenía una abuela y una madre que oraban por Timoteo, que instruyeron a Timoteo en el camino de Dios, y Timoteo llegó a ser un hombre, un predicador, porque había una madre y un padre orando. Lejos sea de mí, dijo Samuel. ¿Por qué orar por nuestros hijos? En segundo lugar, porque el no orar por nuestros hijos es pecado. Y yo dije hace unos momentos, hermanos, cuando
¿Cuántos días han pasado que quizás no hemos clamado a Dios por nuestros hijos? Que Dios nos perdone. Que Dios nos dé la convicción en este día. Que no pase ni un día que nosotros oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos. En tercer lugar, hermanos, ¿por qué orar por nuestros hijos? Debemos orar porque nuestros hijos necesitan nuestras oraciones. Hermano, qué privilegio el saber que hay alguien que ora por mí. Qué privilegio el saber que hay alguien que ora por usted. Qué privilegio para un hijo el saber que sus padres oran por él. Yo recuerdo, hermano, cuando mi padre ya está en la presencia de Dios. Mi padre, él entregó su vida a Cristo. Él iba a la iglesia con nosotros en el estado de Indiana. Él leía su Biblia en el día, oraba y siempre oraba por sus hijos. El día que mi padre falleció, hermanos, hubo una gran pérdida para nosotros. Ya no tenemos un hombre que ore, un padre que ore por nosotros. Es nuestro privilegio orar por nuestros hijos. Y nuestro ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, orando por sus hijos espirituales, por sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Juan 17, versículo 20, dice de esta manera, ahí vemos la oración sacerdotal, ¿verdad? Jesús orando por sus discípulos y aún incluyendo a nosotros, hermanos. Juan 17, versículo 20 dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dice Juan 17, 20. Qué ejemplo para nosotros, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, orando por sus discípulos. Y dice el versículo 20 de esta manera, Juan 17, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Saben una cosa, hermanos? Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él oró por usted desde antes que usted y yo naciéramos. No ruego solamente por estos, orando al Padre, por sus discípulos que tenía ahí enfrente de ellos, sino también por los que han de creer en Él por la palabra, o en ti por la palabra de ellos. Aquí está el ejemplo, hermanos. Nuestro Salvador orando, rogando por sus discípulos. Los hijos necesitan las oraciones de los padres. Escuché hace tiempo a un comentarista, quizás no estamos seguros, pero la vida de Sansón. Sansón fue un hombre, ¿verdad? Un juez de Israel. Su vida es desde su nacimiento, hermanos, escogido por Dios. Tenía un voto nazareo. Pero Sansón tomó muy a la ligera las cosas de Dios. ¿Cuántas veces Sansón se salió con la suya? Y alguien dijo, porque había un padre, ¿se acuerda? Una mujer con discernimiento y un padre temeroso de Dios, Manoa y su mujer, que oraban constantemente por Sansón. No sabemos, pero algunos piensan que cuando Sansón le sacaron los ojos y descubrió el secreto de su fuerza, para ese tiempo Manoa y su madre ya no vivían. No sabemos. Posiblemente sí, posiblemente no. Cuán importante, hermanos, es la oración de los padres para sus hijos. ¿Por qué orar por nuestros hijos? En tercer lugar, debemos orar por nuestros hijos porque ellos necesitan nuestras oraciones. Hay peligros que nuestros hijos, hermanos, pasan y necesitan de las oraciones. Orar por sabiduría por nuestros hijos, para nosotros y para nuestros hijos. Damos sabiduría como padres. Ellos pueden saber de la palabra de Dios, pero si no tienen sabiduría, tomarán decisiones equivocadas y ellos necesitan las oraciones de sus padres. No hay mayor bendición para uno el saber que nuestros padres oran por nosotros. Joven, escuche, si usted tiene padres que son cristianos y oran por usted, dele gracias a Dios por sus padres. ¿Cuántas cosas Dios nos ha librado por las oraciones
de nuestros padres. En siguiente lugar, hermanos, cuarto lugar, ¿por qué orar por nuestros hijos? En cuarto lugar, debemos orar porque nuestros esfuerzos pueden tener límites, pero no la oración. ¿Cuántos de nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos? Queremos que les vaya bien y nos podemos esforzar, hermanos, pero muchas veces nuestros esfuerzos tienen límites. A veces no podemos nosotros cambiar el corazón de un muchacho cuando un muchacho se pone, ¿verdad?, obstinado y se pone necio, aún sabiendo que no es correcto. Nosotros no podemos cambiar el corazón de los hijos porque podemos orar por ellos y necesitamos orar por ellos. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay algo que nosotros no podemos hacer, pero Dios sí puede hacer. Nosotros nos doblamos nuestra rodilla y oramos por ellos. Entonces nuestros esfuerzos pueden tener límites, pero no la oración. Aquí yo creo que va a haber más un testimonio que puede decir: no, yo antes no quería nada saber de la palabra de Dios, pero hubo una madre o hubo un padre que oró, persistió en la oración, oró, y un día ese muchacho o ese hombre que decía que no quería nada con Dios, su corazón fue quebrantado y ahora es salvo para la gloria de Dios. Porque hubo una madre o un padre que estuvo orando por él. Nuestros esfuerzos, hermanos, pueden tener límites. Usted y yo no podemos. Los hijos crecen, los hijos se van por el trabajo, por diferentes razones, se casan. Ya no podemos estar atrás de ellos, pero sí podemos orar por ellos. Amén. Y qué paz el poder, hermano, orar. Señor, los pongo en tus manos. Había un hermano que, y yo creo que eso nos pasa a todos, se preocupaba mucho por sus hijos, y cuando sus hijos iban a la universidad y estaban en el periodo que estaban dos, y luego terminaba el semestre, regresaban y otra vez empezaba a trabajar con los hijos porque venían renuentes y estaban en una universidad cristiana, estaban en Pensacola, no sé si alguien la conoce, pero la influencia a veces que los muchachos tienen con otros, y decía el hermano media pastor, el tiempo de vacaciones ya estoy tratando otra vez pero otra vez llega el tiempo que tienen que regresar. Y me dijo el hermano, y yo llegué a una conclusión. Le dije: Señor, son tuyos, te los dejo. Y yo oré a Dios por ellos y tuve una gran paz. Porque, hermano, nuestros esfuerzos pueden tener límites, pero no la oración. Amén. No la oración. Necesitamos orar por nuestros hijos, porque nuestros esfuerzos pueden tener límites, pero no la oración. Lo podemos ver en el padre del hijo pródigo, hermanos. Usted sabe la historia en Lucas 15, que el padre oraba todos los días. Lucas 15:20, sigue usted conmigo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y levantándose, hablando del muchacho, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Déjeme hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo volver al hijo? Quizás puede haber muchas respuestas, pero una de ellas, hermanos, ¿sabe qué? La oración de su padre. Todos los días el padre oraba por su hijo. Todos los días el padre oraba por su hijo. Todos los días el padre lloraba por su hijo. Señor, cuida a mi hijo, toca el corazón de mi hijo, que reconozca que hizo mal, y Señor, y que se arrepienta y que vuelva. Hermano, la oración tiene poder. Nuestros esfuerzos pueden tener límites, pero la oración no. Y el hijo fue quebrantado, y el hijo regresó humillado, a tal punto que dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. Padre oraba todos los días, tenía la esperanza de que su hijo regresaría. ¿Y qué podemos decir, hermano, de Job? Job capítulo 1, hubo en tierra de Uz. Mire, vaya ahí conmigo rápidamente. Job capítulo 1, dice la palabra de Dios, era un hombre de oración, era un hombre que todos los días oraba por sus hijos, y era un hombre justo, un hombre, hermanos, recto. Dice: hubo en tierra de Uz
un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 en total. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Versículo 4. Iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba, escuche, de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Escucha, hermano, ¿qué dice en lo que al final de este versículo? De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Ahora, yo no creo, hermanos, yo no creo que los hijos de Job eran hijos perversos, malos. Tenían sus comidas, hacían su banquete. Yo no creo que hacían cosas perversas, no, porque era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. Pero aún Job pensaba dentro de sí: quizás habrán pecado contra Dios. Y todos los días oraba por sus hijos y ofrecía holocaustos a favor de sus hijos, por si acaso habrían pecado contra Dios. Mire, hermano, qué padre, todos los días. 10 hijos, oraba uno por otro, por otro, por otro. Todos los días, dice la Biblia, y la Biblia es verdad. Cuando dice todos los días oraba Job. Qué ejemplo para nosotros, hermanos, la vida de Job. Lo vemos también en la vida de Abraham, un hombre que oraba, hermanos. Dios dijo de Abraham: porque yo sé que mandará, ¿se acuerda ese versículo, hermanos? Porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios dijo eso de Abraham, y si Dios lo dijo, es verdad. O sea, en otras palabras, Abraham iba a orar por sus hijos, iba a mandar que sus hijos anduvieran el camino de Dios. Abraham. ¿Se acuerda la vida de Josué, hermanos? Ya cuando era un hombre anciano, Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre que oraba por sus hijos. Yo y mi casa. Ana, nuestro ejemplo, cuando estamos estudiando al principio, oraba por su hijo, y Dios le concedió un hijo, y Dios le dio más hijos a Ana, hermanos. Podemos ver testimonios en la palabra de Dios y en la vida de muchos cristianos cómo Dios ha contestado las oraciones por los hijos. No nos cansemos, hermanos, de orar por nuestros hijos. Y si ya no están en casa, podemos orar por ellos todos los días. Amén. ¿Por qué orar por nuestros hijos? Siguiente razón, hermanos. Debemos orar por nuestros hijos porque debemos orar que nuestros hijos tengan un corazón perfecto. Debemos orar que nuestros hijos tengan un corazón perfecto. Hermano, nosotros como padres, escuche, nosotros como padres podemos ver cuando los hijos andan desviándose. ¿Sí o no? A veces podemos ignorar, pero uno puede perseguir como padre. ¿Y sabe qué hizo David, hermanos? Refiriéndose a Salomón, su oración de David. Mire, en primer libro de Crónicas 29:19 dice la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas 29:19. Aquí vemos a David orando, hermanos. Asimismo da a mi hijo Salomón. ¿Qué pedía David, hermanos, a Dios a favor de Salomón? Corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Aquí vemos, hermanos, a David orando por su hijo Salomón. Señor, mi Dios, da a Salomón, a mi hijo Salomón, un corazón perfecto. David no dijo: Señor, dale a Salomón riqueza, Señor, protégelo de sus enemigos. Porque si David, hermano, hizo la oración correcta, si Salomón tenía un corazón perfecto, todo lo demás, hermanos, va a estar bien.
sobre toda cosa guardada, que dice la Biblia, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dale un corazón perfecto, Señor, porque el corazón es engañoso, como dice Jeremías capítulo 17. Dale un corazón perfecto para que te sirva. Dale un corazón perfecto para que te honre. Dale un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. Dale un corazón perfecto para que guarde tus testimonios, tus estatutos. Dale un corazón perfecto para que haga todas las cosas. Y dale un corazón perfecto, Señor, para que edifique la casa para la cual yo he preparado. Dios no dejó preparar la casa, pero le dijo Dios, tu hijo la va a preparar. Y David, Señor, dale un corazón perfecto para que él cumpla el propósito que tú tienes para su vida. Un corazón perfecto. Sería bueno preguntarnos qué clase de corazón tenemos. Jóvenes, ¿qué clase de corazón tienen? Oremos, Señor, dale un corazón perfecto a mi hijo, a mi hija, para que te sirva, para que te obedezca, para que te honre, para que ande en tus caminos, para que haga tu voluntad. Y la última cosa, hermanos, ¿por qué orar por nuestros hijos? Debemos orar por nuestros hijos por un crecimiento saludable, físico y espiritual. Dirá, pastor, lo físico no importa. Importa porque, hermano, sin salud es difícil. Yo sé que lo espiritual es más importante, no tiene nada de malo. Miren lo que el apóstol Juan ora, hermanos, ahí tercera de Juan, versículo 2. Miren la petición que hace, hermanos, tercera de Juan, versículo 2. ¿Está ahí? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué dice, hermanos? Que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Yo deseo, yo oro que tengas una buena salud, pero también, así como prospera tu alma, tu vida espiritual. ¿Se da cuenta? Las dos cosas está pidiendo. O está deseando. Yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Debemos orar por nuestros hijos, hermanos, por un crecimiento saludable, físico y espiritual. Que crezcan espiritualmente, que sirvan a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, la necesidad de orar por nuestros hijos? Ana oró y Dios le contestó. Ana siguió orando y Dios usando a Samuel. Quisiera terminar, hermanos, con algunas preguntas. ¿Qué tanto oramos por nuestros hijos? Otra pregunta. Pensamos cada uno en particular, personal, ¿verdad?, que lo que oramos es suficiente. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si nuestra respuesta es no, entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos orando igual? ¿O cambiaríamos? Quisiera terminar con la respuesta que dio Samuel, que lo vimos hace unos momentos, ante la petición del pueblo: ruega por vosotros, Samuel. 1 Samuel 2:23, ¿qué dice? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar a vosotros. Que nuestra oración en esta noche, hermanos, sea: Señor, perdóname. Y lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por mis hijos. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por los nietos. Esa era la convicción de Samuel. Que Dios nos dé esa convicción, hermanos. Si oráramos más, miraríamos la mano de Dios sobre nuestros hijos. Hay cosas, hermano, que nosotros no vamos a poder
en nuestras fuerzas, pero la oración es la clave. Que Dios nos ayude. Vamos a tomar un tiempo ahí en su lugar. Usted tiene hijos, jóvenes, oren por sus padres. Y vamos a orar a Dios. ¿Tiene nietos? Oremos por los nietos. Y ahorita vamos a continuar. Vamos a orar.